conflicto que también es familiar y también es lamentable. Exactamente, y se trata de lo que dijo Jean-Pierre Bombalet, el hijo del fallecido comentarista deportivo Eduardo Bombalet, porque en el lanzamiento del libro de su padre, Jean-Pierre dijo algo que yo reconozco no había escuchado. Y que lo dio a conocer en ese momento, que Eduardo Bombalet no se habría suicidado, sino que habría muerto en otra forma, digamos. Sí. Y la verdad es que lo que Jean-Pierre Bombalet está diciendo es una denuncia particularmente grave, porque todos los antecedentes que se entregaron, inspector, todas las cosas que se dijeron, las cartas que estaban en poder de la familia y que después, por supuesto, en poder de la justicia, establecían, y los exámenes posteriores establecían que lamentablemente Eduardo Bombalet se había quitado la vida. Bueno, Jean-Pierre Bombalet dice que no, que habían antecedentes que establecían que su padre había sido asesinado, digamos, y que su muerte no era por suicidio. Esto, que fue una bomba periodística, digamos, provocó una reacción en la familia de Eduardo Bombalet, donde lamentablemente no están de acuerdo para nada en sus dichos. ¿Qué fue lo que señaló Jean-Pierre Bombalet respecto a la muerte de su padre? Aquí lo tenemos. Nunca lo vi con un indicio a querer irse, porque mi padre le ganó el cáncer. Entonces, mi padre no era un hombre que le quitaba a la jeringa. Usted me entiende. Exijo una explicación sobre eso. Yo no afirmo 100% que lo asesinaron, obviamente, pero sí que salga a la luz una explicación de qué fue lo que pasó con Eduardo Guillermo Bombalet, el más grande comunicador de Chile. Bueno, ahí están las palabras de Jean-Pierre Bombalet y lo que dijo la familia encabezada por su hermana Daniela Bombalet. Hay un comunicado respecto a aquello. Bastante duro, ¿eh? Perdona, y dice, dale, solo todo un detalle, que después de esto Jean-Pierre ha ido a programas de televisión a seguir hablando de estas cosas e incluso entregando más detalles, como por ejemplo unas supuestas cartas que su padre habría dejado y que tienen que ver con, por ejemplo, la repartición de la herencia, en el fondo, de las casas, de las propiedades y cosas así. Entonces, ahí es donde la familia, después de escuchar todas estas cosas, reaccionó y en conjunto emitieron un comunicado de prensa bastante duro. Dice, a través del presente comunicado, como familia lamentamos, rechazamos y condenamos categóricamente los dichos y actos de Jean-Pierre Bombalet, que durante el último tiempo ha utilizado medios de comunicación. Los medios de comunicación no nos utilizan, digamos. Las personas van a los medios de comunicación, yo quisiera aclararlo esto, para efectuar acusaciones que faltan a la verdad, que enlodan la imagen de Eduardo Bombalet Godoy y que sabemos solo persiguen un fin económico y de figuración mediática. Recordemos que Jean-Pierre Bombalet está trabajando en la Radio Portales, ¿no? Así es. ¿De Valparaíso? Sí. La Radio Portales. Radio Énfasis de Villa Alemana. Eduardo Bombalet se encontraba alejado hace muchos años de Jean-Pierre por actos y actitudes similares a las que hoy realiza. Solo se acercó a él por el nacimiento de su último nieto. No es efectivo que le encomendara a Jean-Pierre ningún tipo de venganza o pasada de cuenta contra nadie. Eso es lo que habría argumentado Jean-Pierre Bombalet, que su padre le habría dicho, oye, me van a matar, en fin, no sé qué, tú reacciona si es que esto efectivamente se da. Y tú tienes que, de alguna forma, acusarlo. Jean-Pierre utiliza la imagen de Eduardo para cobrar sus propias cuentas personales y no representa, dice el comunicado, de ninguna forma el pensamiento ni los valores de Eduardo Bombalet. Entendemos el vacío que dejó el fallecimiento de Eduardo en sus miles de seguidores y agradecemos profundamente el cariño que nos entrega día a día. Ahí está terminando. Alicia Godoy de Bombalet, Daniela Bombalet Seti, Lilian Bombalet Godoy, Gabriel Bombalet Godoy y María Victoria Laimus, que es su última mujer. No, firman todos. Es el círculo más cercano de Eduardo Bombalet Godoy. Y Daniela Bombalet dice en las últimas noticias, página 50, estamos agotados de que mi hermano diga cosas horribles. Publicó este comunicado vía Twitter que incluyó como firmantes a otros familiares del gurú. Es lo que estamos viendo en la pantalla. Por otra parte, Jean-Pierre también en el mismo diario dice, no quiero ninguna figuración mediática, y eso es justamente lo que le están achacando el resto de los familiares. Esto la verdad que es bien complicado porque los hermanos, o más bien los hijos del primer matrimonio de Eduardo Bombalet,
no es primera vez que están enfrentados. Se enfrentaron, recuerden ustedes, luego de la muerte de Eduardo Bombalé, por esta figuración que tuvo Marcela Sabat, la diputada de Renovación Nacional, muy amiga de Daniela Bombalé. Y no solo eso, también cuando, no sé si se acuerdan, cuando Jean-Pierre amenazó, dijo que iba a ir a esperar afuera de la radio a Cristian Peñailillo. Han habido varios episodios en que trabajó mucho tiempo con Eduardo en la radio. Mucho tiempo. ¿Ustedes creen, independiente de todos los sucesos que ustedes están relatando, ¿ustedes creen que hay un aprovechamiento de parte de Jean-Pierre? Es que yo no tengo un antecedente respecto al aprovechamiento. Lo que yo sí podría decir es que es una lástima que los hijos de Eduardo Bombalé permanentemente aparezcan en los medios de comunicación enfrentados por lo que significó la muerte de Eduardo Bombalé, que fue un tipo polémico, que no lo pasó bien en el último tiempo, que sufría de depresión. Sí. Entonces, la verdad que creo, por lo menos como televidente, que es una situación bien delicada. Lo que pasa es que las cosas se tienen que conversar en la casa, puerta cerrada, en una oficina, lo que sea, pero enfrentarse a través de los medios o decir dicho a través de los medios, yo creo que no corresponde. Eso es lo que más llama la atención. Y yo debo decir que en el último tiempo Jean-Pierre Bombalé tengo antecedentes certeros de que ha estado siguiendo cada vez que hablan de su padre, él está siguiendo y de hecho se comunica con los editores responsables de los programas donde se habla de su padre para muchas veces para amenazar o para decir que no se hable más del tema, que cómo vamos a arreglar este tipo de cosas y temas así. O sea, en el fondo es bien al choque. El llamado para pedir que no hablen de... Que no hablen del tema. Cuando se ha hablado de su padre en determinados programas de televisión, ella ha llamado a los editores, al director. ¿Quién? Jean-Pierre. Jean-Pierre se ha comunicado y no en los mejores términos, en el fondo. Ese es el tema. Y hoy día él fue esta semana fue al programa Mentiras Verdaderas, en donde nuevamente expuso este tema, habló y se enfrentó nuevamente. Y por eso, al día siguiente que estuvo en Mentiras Verdaderas, la familia Bombalé lanza este comunicado. Yo tengo una pequeña duda. A mí me pasa, Jean-Pierre claramente lo ubicaba antes de que falleciera su padre, pero me pasa que cada día más es más símil, igual o imita a su papá, o sea, como que perdió su propia personalidad o personaje para imitar a su papá, ¿o no, Cristian? Yo quisiera comentar un detalle respecto de Jean-Pierre Bombalé. Jean-Pierre Bombalé estudió en la Universidad Gabriela Mistral, donde el propio Eduardo Bombalé fue técnico del equipo de fútbol. Sí. Y Jean-Pierre Bombalé jugaba bastante bien a la pelota. El camino de vida de Jean-Pierre desde esa época, desde los 18 años, cuando ingresa a esta Universidad Gabriela Mistral, ha sido relativamente parecido. Pero, de todas formas, quienes estudiamos y quienes lo conocíamos en ese tiempo en la universidad, no notábamos este tono de voz del que tú hablas, Carolina, respecto de ese tono de voz un poco más grave, un poco más claro, con algunos gestos incluso. En ese tiempo no, era mucho menos perceptible que actuara de esta forma. Ha ido cambiando en el tiempo. Es que tú sabes que yo lo escuché, Carlito, en la radio, y te juro que quedé así como... Sí. Pero esto es una repetición. No, dije, una repetición de algún programa Bombalé. Claro, no. Y después me di cuenta que era su hijo. Me impresionó. Inspector, usted quería estar levantando su dedito. Yo no lo había escuchado hasta este momento y francamente me quedé asombrado. Es increíble el modo casi patológico en que este hombre imita a su padre. Hay una intencionalidad pero visible, cualquiera lo puede ver objetivamente que está ocurriendo así. La pregunta es, ¿de dónde viene la intención? ¿Qué fruto saco yo con esta intención? Yo no le encuentro otra respuesta a eso que detrás de esta intención hay una búsqueda de repercusión periodística, de prensa, del espectáculo, que me inviten a los canales, qué sé yo. Porque es casi ver reviviendo al señor Bombalé en la persona de él. No había visto un fenómeno igual. Sé que genéticamente a veces las voces se repiten. Pero por supuesto. Pero este es un caso distinto. Es casi patológico. Y otra cosa, el fundamento que él da en torno al tema de la muerte de su padre, bueno, categóricamente, revisando hace poco, fíjate, los peritajes en torno a la muerte de señor, y no hay ningún asomo, a diferencia de otros casos. Sí. En este no hay ningún asomo de duda de que se trata de un suicidio, y él está consciente de eso porque fue una de las primeras personas a la que se le informó en detalle. Y si Jean-Pierre tuviese dudas, que es legítimo, podría tenerlas. Claro. Creo que no es la manera. Estoy a eso me refiero. Claro. Solamente tiene asidero lo que él dice en alguna frase ahí, que su padre anímicamente no calza. Si peleó contra el cáncer, ¿cómo se iba a querer suicidar? Efectivamente, uno se pregunta eso. Pero las depresiones son así. Sí. Así es. De repente ocurre lo que ocurrió. Es muy complicado porque en esta carta, en este comunicado que va en contra de las declaraciones del hijo de Eduardo Bombalé, Jean-Pierre, dicen... están como firmantes Alicia Godoy Bombalé, la abuela, Lilian Bombalé Godoy, la hermana, Gabriela Bombalé Godoy, hermana,
Gabriel, hermano, María Victoria Laimus, la esposa, o sea, además de Daniela. Entonces es un círculo súper cercano. Yo creo que Daniela, por lo menos públicamente, ha hecho declaraciones desde una hija que tiene mucha pena por la partida de quien fue su padre, su mejor amigo, su hermano, su ídolo, su protector. Yo la he leído y tuve la posibilidad de darle el pésame y tuve una breve conversación con ella. Yo estaba fuera de Chile y ella me hablaba de eso, de la pérdida de su ídolo, de su mentor, de su mejor amigo, desde la pena, desde la rabia que también provoca esta enfermedad, como me decía ella, esta enfermedad de mierda que es la depresión. Entonces, pero nunca asomó otro dato. Sí, ¿puedo decir algo antes, Nico? Cortito. Por favor. Pero muy corto. A propósito de lo que estaba diciendo el Rafa, que yo creo, mi modesta opinión, está el corazón, el centro del conflicto. Eduardo Bombalé, a mi modesta opinión, cambió el análisis del periodismo deportivo en Chile en los últimos 20 años. Yo creo que el periodismo deportivo de Eduardo Bombalé algo le debe. No sé cuánto, pero algo. Y ahí está el tema, que Eduardo Bombalé, él de alguna manera fue tomando y fue transformándose en un personaje mediático, donde él efectivamente recibió muchísimas acciones judiciales. ¿Te acuerdas, Rafa, cuando trabajábamos en la Radio Cero? Sí, claro. Eduardo Bombalé, bueno, hubo temas judiciales con comentaristas deportivos, con dirigentes del fútbol, con algunos políticos, en fin. Pero eso fue por lo que Eduardo Bombalé dijo como comentarista deportivo. Claro. Y efectivamente Eduardo Bombalé dejó a muchos heridos y muchas personas que intentaron bajarlo comunicacionalmente, le intentaron dejar sin trabajo, intentaron llevarlo a la justicia para que pagara por lo que fue calificado en su momento de injurias y calumnias. Pero otra cosa muy distinta, y yo creo que ahí está el problema, que Jean-Pierre tiene una rabia. Y tiene una rabia seguramente con esas personas y él deduce que a lo mejor por eso finalmente su padre termina quitándose la vida. Y efectivamente, como muy bien decía el inspector, Eduardo Bombalé sufría de una enfermedad y no lo estoy diciendo yo, lo decía él, él mismo lo reconocía. Su familia. Sus familiares, por supuesto, su círculo más cercano. Entonces a mí me da la sensación que hay una especie de rabia y que él intenta esa rabia canalizarla o culpando a terceras personas eventualmente en la muerte de su papá. El tema es que en las últimas horas Jean-Pierre Bombalé ha continuado a través de las redes sociales, de su cuenta de Twitter, enviando duros mensajes que continúan en el fondo acrecentando esta polémica. Le responde a algunos medios de comunicación, le responde a gente que le escribe a su cuenta de Twitter. Por ejemplo, hace 6 horas atrás, o sea, pasadas las 3 de la mañana. ¿Cómo no le voy a cumplir al gurú? Dice, mi padre no firmaría nada, deseos del gran gurú. Y pone como una conversación telefónica que habría tenido con Eduardo. Y también en la misma línea, hace 3 horas atrás, también pone el pantallazo, ahí aparecen en imágenes, el pantallazo de una conversación telefónica con su hermana, con Daniela Bombalé, conversación de WhatsApp, donde ella en el fondo lo increpa por las cosas que dice, y le dice en el fondo que las cosas que dice en la radio, puras mentiras, dice, ¿crees que el papá está orgulloso de ti? Y él publica esta conversación y dice, deseando la muerte, ¿cómo quieres que me mate Daniela? ¿O me van a matar por la casa? ¿A quién vas a mandar? Una respuesta que él le da a través de su cuenta de Twitter hace 3 horas atrás, y que pone en pantallazo una conversación a través de WhatsApp con su hermana Daniela. Todo esto después de que ya explotó el conflicto, que apareció en los diarios, de que fue publicada ¿Saben la pena que sentiría Eduardo de leer esto, no? No, impresionante. Porque él siempre hablaba, y yo aquí no estoy robando ningún título de nada. Yo simplemente lo digo como radio escucha. Siempre hablaba de sus hijos. Y con mucho cariño. Y de hecho yo conocí a sus hijos por él, por sus nombres, y después, claro, uno juntaba nombre con cara, digamos, pero él permanentemente los nombraba y hablaba increíblemente de sus hijos. Entonces, yo creo que, claro, él no le hubiese gustado para nada esta situación. Si lo duro son la violencia de los mensajes al final, porque son hermanos. Pareciera que están escalando, esos mensajes, fíjate. Sí, pero a mí, yo creo que para que esto funcione y para que esto sea una escalada, como dice usted, inspector, tienen que haber 2 partes. Y yo creo que acá es importante una de las partes que siente que está quizás más conectada con que esto es un show, que quizás acá se están exacerbando un poco las personalidades, los humores. Yo creo que tiene que llegar un momento de que tiene que haber un parale por alguna de las partes para parar este show.
o para frenar esta situación frustrante, porque yo me imagino que dos hermanos enfrentados ante la muerte de un padre, hay una frustración enorme de la pérdida, del cariño que queda en el corazón y que tú quieres entregarle, de quizás de la poca transparencia de cosas que quizás uno quiere esclarecer y el otro no. Llegar a este punto creo que es innecesario, pero yo también siento que en este punto una de las dos partes va a tener que recoger un poco caña y decir, yo no sigo. Porque si vemos que Eduardo lanzó este Twitter, espero yo que Daniela no lo responda. Jean-Pierre. Perdón, que Jean-Pierre lanzó este Twitter, espero que Daniela no responda. Yo le veo un lado Creo yo, peligroso ¿no? al cuento, y con eso Porque quisiera si no, no van a parar mi breve comentario al respecto. Lo voy a decir con entera franqueza, que si esto es algo patológico, no puedo aseverarlo porque no soy psiquiatra. A mí me encantaría que este señor visitara a un psiquiatra, lo digo con mucha sinceridad, porque en estos escalamientos de carácter patológico, las personas tienden a imitar no solamente lo bueno de las personas que están imitando, sino también, bueno, yo no quiero llegar a ese punto, pero creo que todos me entienden. Y tanto así que Eduardo permanentemente en los distintos medios de comunicación, yo se lo escuché en la Radio Portales, en la Radio Nacional, en la Radio Cero, en la Radio La Clave, permanentemente hablaba respecto a que él siempre intentó sacar a sus hijos de todo lo que significaban los conflictos que él tenía con la dirigencia del fútbol o con colegas, digamos, de los medios de comunicación. Él siempre como que, en vez de acercarlos, los alejaba. Claro, porque él mismo decía, yo sé lo que significa esto. Yo sé los costos que hay que asumir y yo no quiero exactamente eso para que mis hijos lo vivan. Y lo que es peor es una coincidencia bien fea dentro de todo. Estaba revisando las redes sociales de Jean-Pierre y justo dice, hoy, esto lo escribió hace 9 horas, hoy en unas horas más, o sea, a las 8:30 del 3 de julio, o sea, hace casi una hora, nace mi tercer hijo, Adriano Luigi Bombalet. Gracias por las buenas vibras de los que me estiman, que salga todo bien. Bienvenido, Adriano, solo pido que nazca sanito, después de tanto dolor. O sea, más encima, está viviendo un proceso una etapa que feliz. debería ser súper feliz, que debería estar simplemente concentrado en eso, ¿sabes, Nico? y Yo está creo que en otra. Hay algo, y de acá lo podemos hablar entre todos, porque todos hemos tenido pérdidas que lamentamos, que nos duelen, que las sentimos injustas, que creemos que no nos merecíamos esto ni la otra persona. La rabia. Y uno vive en la rabia por un tiempo. Y hay gente que procesa esa rabia de una forma y hay otros que procesan esa rabia de una forma mucho más larga en el tiempo. Entonces, quizás también esto se debe a que él está muy frustrado, que está con una rabia impresionante, porque al final que tu padre decida salir de esta vida de esa forma, claramente a uno lo violenta. Porque por último uno puede entender que ya tuvo un accidente, tuvo una enfermedad lamentable, pero el quitarte la vida es una cosa que tú nunca vas a entender, ni como hijo, ni como persona que queda en esta vida, entendiendo cuáles fueron sus motivos, su motivación, cómo yo no lo pude contener, cómo no lo pude socorrer, cómo no lo pude leer, cómo no pude estar con él cuando él tomó esta drástica decisión de abandonarnos también, porque uno igual queda como víctima en esta tierra. Entonces, esa rabia yo creo que te produce este cambio de frecuencia que puede ser la enemistad con tu hermana. Acá yo creo que también, pongámonos en el caso de que Jean-Pierre tuviese la legítima duda de que no existió un suicidio, que hubo otra cosa. Quizás la manera es otra de abordar el tema. Quizás si él tiene antecedentes debería ponerlos en manos de la justicia. Pero la forma, yo creo que si le molesta a tu círculo cercano, si provoca esta división, si genera más dolor, no creo que sea la adecuada. Yo insisto, él quizás tiene un dato, tiene una sospecha, que la plantee donde corresponde, ¿o no? ¿Se puede o no? ¿Aún se puede? Para transparentar, hicimos el intento también de conversar ahora hace pocos minutos con Daniela Bombalet, de poder conversar con ella, sacarla al aire con respecto a todo este tema, y ya Daniela, por lo menos de su parte, dijo no quiero hablar del tema. Nosotros ya hablamos. Claro, ellos hablan a través del comunicado. Y no vamos a decir nada más que eso. Por lo menos de una de las partes se cierra el tema en términos públicos. Es una buena determinación. Es una buena determinación. De todas maneras, y estas cosas se arreglan en casa. Uno cuando tiene diferencias, cuando tiene resentimiento, cuando tiene la necesidad de quizás que el otro te escuche o pase algo, uno lo conversa. Y además una figura mediática como fue Eduardo Bombalet. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá se reconcilien, ojalá nos siga dando noticias los hermanos Bombalet, pero